Hola chicas y chicas, hoy vamos a reaccionar a, SCP-387 Lego Vivientes Animación SCP. Muy bien, vamos a reaccionar sin nada que decir más. Vamos. Los niños entraron en la habitación. En la mesa había un contenedor rojo, repleto de lo que parecían ser piezas de Lego. Los niños caminaron hacia el contenedor y, naturalmente, como todo niño, comenzaron a jugar con los Legos. Los niños no estaban... Pero, ¿ustedes han jugado con Legos? Oigan, ¿ya vieron esto? Este niño, a ver, esperen, déjense, me le acerco. Este niño tiene como la gorra de SketchUp. El de Pokémon, este que está aquí, el que está aquí. El que está aquí. Es el que estaba ahí. Bueno, yo... Conscientes de que en la habitación contigua, separada por un espejo doble, un equipo de 20 científicos analizaba cada movimiento mientras jugaban. Los niños comenzaron a construir edificios con los bloques, uniendo las piezas e improvisando tipos de casas. Uno de los 3 niños que había en total levantó una figurilla humanoide y comenzó a gritar y llorar. Ahí fue cuando los niños se dieron cuenta de que las piezas tenían vida. El hombre de Lego que tenía el niño en sus manos comenzó a saludarlo. Cuando el niño lo colocó de vuelta en la mesa, este comenzó a caminar como si estuviese con vida. Los niños aplaudieron y reían admirándolo y continuaron jugando con los Legos. Al otro lado del espejo, los científicos anotaban frenéticamente todas las reacciones. SCP-387 actualmente se encuentra en una ubicación estándar en el Área 19. Debido a que SCP-387 no representa ningún peligro para los humanos, fue guardado en un contenedor sin alguna fabricación especial. Qué bueno. SCP-387 es un recipiente común disponible comercialmente como Lego. Aparentemente ordinario a simple vista, sin embargo, hay unas piezas con formas irregulares en la caja de Lego, incluyendo una circular y un prisma. No tenían el nombre de la marca y todas las compañías que fueron entrevistadas por agentes encubiertos negaron haber creado a SCP-387. Por supuesto, luego de las entrevistas, los recuerdos de los individuos fueron borrados. Una característica bastante interesante sobre SCP-387 es que cuando el recipiente no está lleno o está prácticamente vacío, los bloques de Lego comienzan a duplicarse por sí mismos hasta que la caja está llena. Cuando todas las piezas son removidas de la caja dejando solo una, esta no se duplicará. Cuando colocamos los Legos de nuevo, ya habiendo un grupo de Legos duplicados, estos continúan duplicándose. Si una cantidad excesiva de Legos sobrepasan el límite impidiendo que la caja pueda cerrarse, SCP-387 los consumirá para hacer espacio. Cuando otros objetos se introducen en la caja, como diamantes por ejemplo, no se duplicarán. Cuando otra pieza de Lego de marca comercial se añade al recipiente, no se duplicará. Al parecer, el recipiente no es lo que posee la propiedad de multiplicar. A ver. Entonces... Si una cantidad excesiva de Lego sobrepasan el límite impidiendo que la caja pueda cerrarse, SCP-387 los consumirá para hacer espacio. Cuando otros objetos se introducen en la caja, como diamantes por ejemplo, no se duplicarán. Cuando otra pieza... Entonces, no entiendo. Entonces, todo esto, menos el diamante, se va a duplicar. Todo esto se va a duplicar menos el diamante. No tengo una respuesta. Ok, con razón. Ya entendí. El Lego de marca comercial se añade al recipiente, no se duplicará. Al parecer, el recipiente no es lo que posee la propiedad de multiplicar, sino que SCP-387 debe estar en el recipiente para poderse duplicar. SCP-387 no se duplicará en otro contenedor o espacio. Los investigadores suponen que esto se debe a causa de una estrategia de los creadores para evadir los derechos de autor de SCP-387. También es interesante ver que, cuando es construido por manos humanas, SCP-387 cobrará vida. Por ejemplo, si un hombrecillo de Lego es colocado en un auto de Lego, el hombre procede a conducir el auto, moviéndose como una persona real. El auto de juguete fue desarmado y se comprobó que no posee ningún tipo de maquinaria dentro de él. Los autos de juguete tampoco requieren gasolina o alguna fuente de energía para moverse. Las personas de Lego también tienen sensibilidad. Ellos interactúan entre sí. Cuando SCP-387 se deja solo, los edificios construidos y las personas de Lego se desenvuelven rápidamente. Los hombres de Lego obtendrán un uniforme de policía cuando se encuentren cerca de coches de policía. La gente de Lego usa sus propios bloques para construir rascacielos y actualizar su infraestructura, y así expandir su sociedad. SCP-387 no parece preocupado
preocuparse por la presencia de seres humanos. Pero si un humano se comporta de mala manera, SCP-387 instantáneamente perderá la capacidad de moverse. Un experimento reciente consistió en colocar un avión construido con piezas normales de Lego en una habitación con SCP-387. Luego de unos minutos, las personas de Lego SCP-387 comenzaron a moverse y construyeron un aeropuerto utilizando las piezas de SCP-387. Un camión de gasolina se estacionó junto al avioncito, aparentemente llenándolo de combustible, a pesar de que sabemos que ninguna pieza de SCP-387 requiere combustible. Y el avión procedió a despegar y volar por la habitación. Luego de eso, los aviones fueron construidos cada uno con diferentes tamaños y diseños. Todo esto sucedió en un lapso de 3 horas. SCP-387 parece tener la capacidad de interactuar con otras piezas comunes de Lego. Basándonos en esto, diría que las construcciones de SCP-387 de alguna manera comprenden el entorno que los rodea y son capaces de convertir Legos comunes en SCP-387, dijo el Dr. Art, científico en jefe. SCP-387 fue encontrado por primera vez en febrero del año 2000 por un agente de la Fundación. El agente estaba regresando a su hogar durante un largo viaje en tren. Reportó que iba a su asiento, el cual estaba vacío. Fue al baño y al regresar consiguió a SCP-387 en el asiento de al lado. La caja estaba abierta y él se acercó y construyó un hombrecillo de Lego. Tan pronto termina de armarlo, milagrosamente el hombre de Lego comienza a moverse. El agente inmediatamente lo desarmó y llevó a SCP-387 directo a la Fundación SCP. Los videos de seguridad del tren fueron destruidos inmediatamente para evitar que se supiera. El Dr. Art aconseja que SCP-387 no debe darse a niños menores de 10 años, especialmente si los mismos están influenciados por caricaturas o shows de televisión. Esto es debido a que un experimento realizado en marzo del año 2015, en el que los niños de entre 5 y 8 años fueron colocados en la habitación de SCP-387, recibieron la instrucción de dejar que su imaginación fluyera, y los niños comenzaron a jugar con SCP-387. Una vez que los niños se dieron cuenta que los objetos cobraban vida, estaban completamente emocionados y crearon soldados y guerreros. Esto incluyó un personaje de Transformers, así como un tanque M1 Abrams. Una vez que estos objetos fueron construidos, los niños fueron inmediatamente expulsados de la habitación. En este punto, el Transformer y el tanque comenzaron a atacarse, destruyéndose en el proceso. Se ha notado que estos objetos no disparan o atacan en presencia de los humanos. Al parecer, la relación de SCP-387 con los humanos es positiva. En otro experimento, un brazo robótico fue usado para construir un auto. El auto no se movió. Cuando una mano humana construye un auto, este comienza a moverse. Cuando se usó una mano de un agente muerto para construir un auto, este no cobró vida. Cuando la mano se calentó para construir el mismo auto, el auto continuaba sin moverse. El Dr. Ars concluyó que SCP-387... Entonces las manos son calientes, o sea que el cuerpo caliente es igual a moverse. 387 al parecer responde únicamente al pulso con alguna señal de vida humana. ¿Vida? También recomienda que se puede permitir... A ver, déjales explico. Si al staff que juegue con SCP-387. Debido a que una vez fue reportado que un individuo que juegue con SCP-3... A ver, entonces... Vida... más... creo que sí lo escribí mal, ver bien, ¿no? Más eso y entonces vida más SCP. Creo que lo estoy escribiendo mal, ¿no? Lo del SCP. SCP. No movimiento. O sea, no vida más SCP, no movimiento. Así funciona. 87 aumenta un 87% su actitud y moralidad. A los miembros del staff se les permite un tiempo libre para jugar con SCP-387, bajo supervisión, por supuesto. De igual forma, este permiso fue eliminado después del incidente 34AB2, donde 2 miembros del staff entraron a la habitación por su tiempo para jugar con SCP-387, pero uno de estos miembros llevaba una caja de Mega Bloks sin que los científicos encargados lo notaran. Los 2 miembros del staff
procedieron a construir una pequeña comunidad con SCP-387 y se fueron de la habitación, dejando las figuras de Mega Bloks con SCP-387. Los videos captados por la cámara de seguridad muestran lo que ocurrió desde que los humanos salieron de la habitación. Lentamente, las figuras de Lego de SCP-387 se formaron ante los Mega Bloks y los atacaron. Las figuras de Lego SCP-387 agredieron y atacaron con espadas como un ejército de soldados. La optimización de las grabaciones muestran a un líder comandando el ejército para atacar a los Mega Bloks. Luego de unos minutos, las piezas de Mega Bloks fueron reducidas a escombros y SCP-387 volvió a su estado habitual. Los personajes de Mega Bloks no se defendieron, por supuesto, ya que son juguetes inanimados, pero allí no termina todo. La comunidad SCP-387 acumuló los escombros de Mega Bloks y los arrastraron hasta lanzarlos al borde de la mesa. Cuando los dos miembros del staff volvieron de su trabajo para jugar, se sorprendieron al conseguir los Mega Bloks destruidos. SCP-387 no se comportó diferente luego de este suceso, actuaron como si nada hubiese pasado. Si no hubiese sido por los videos de seguridad, los científicos no se hubiesen enterado de la guerra inusual que destruyó a los Mega Bloks. Por esta razón, debido al comportamiento inusual de SCP-387, el Dr. Art predijo que esto pudo haber tenido que ver con SCP-387 pudiendo estar celoso de los Mega Bloks. Está claro que SCP-387 tiene muy buena relación con los humanos. Y por lo tanto pueden ponerse celosos de cualquier otro personaje de Lego que pueda representar una amenaza para su buena relación con los humanos. Sin embargo, el tiempo libre para jugar con SCP-387 se limitó a un personal muy reducido y bajo supervisión, únicamente aprobados para interactuar con SCP-387. La extraña capacidad de duplicación de SCP-387 también causó un número de teorías que serán desarrolladas entre los miembros del staff. Muchos teorizan que SCP-387 de hecho roba estas piezas sobrantes de Lego desde otra caja de Lego. Y es por eso que los niños siempre parecen estar perdiendo piezas de Lego en sus sets. Algunos creen que estas piezas de Lego vienen de universos paralelos. Mientras que otros Yo fui con una amiga de mi mamá que tenía una hija que jugaba con Legos y ella tenía una cabeza de dinosaurio y la dejó en un baúl y ya no estaba. Entonces este se la llevó. No manches. Ok, entonces esto sí es real o... que SCP-387 es capaz de alterar el aire y transformar el nitrógeno en carbón. ¿Qué? Estas teorías de alguna manera no son acertadas y su falta de evidencia indica que estas teorías deben tomarse con discreción. Gracias por ver este video. ¿Disfrutaste aprender sobre SCP-387? ¿Qué construirías si tuvieras a SCP-387 solo para ti? Déjanos saber en los comentarios. Por favor, asegúrate de suscribirte a este... ¿Ustedes qué harían, gente? Si tenieran a SCP-387 con ustedes, ¿qué construirían? Primero, antes, no hay que olvidarse de suscribirse y denle like a SCP Explore Historia Animación Animas a las funciones canal. ¿Qué usarían? ¿Qué construirían? Bueno, esto fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirte, darle like, activar la campanita. Y por favor, eso me daría mucha, pero que mucha ayuda con mi canal. Porque necesitamos suscriptores. No es cierto, solo tengo